amigos, hacemos este enlace con la senadora de la República, Indira Kempis. Ella es senadora por Nuevo León y trabaja hoy justamente por la República Mexicana, hoy participando activamente en el proceso coyuntural de la política aquí en México. Gracias, Indira, por conversar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura. Indira, has tenido una incursión en la política justamente por el tema del relevo generacional, un tema importante y trascendente para la juventud en México, con un partido verdaderamente que parecía dar aperturas para las nuevas juventudes como el Movimiento Ciudadano, pero de pronto tú rompes con ese cuadro político que lamentablemente pues ahí en el estado de Nuevo León ha dejado mucho que desear, con situaciones de compadrazgo, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo, de tráfico de influencias. Todas esas lacras de la política ahí las han replicado hoy con el gobierno de Samuel García, que quiere justamente apoyar a su esposa para que releve a su compadre ahí Colosio en la ciudad de Monterrey. Y eso justamente te lleva ahora a pugnar para pasarte a tener apoyo con un nuevo proyecto entre la partidocracia mexicana que representa el PRI, el PAN y el PRD con Xóchitl Gálvez. Sí, mira qué buen resumen sobre mi incursión. Efectivamente, yo no había participado en política. El Senado es mi primer cargo, llegué por mayoría y a partir de ahí he hecho una apuesta por cambiarme, porque hay que cambiar también uno, para poder hacer de este un sistema mucho más incluyente, que pensemos en un México próspero y que defendamos los derechos y las libertades de las personas. Pero obviamente, cuando ingresé, yo todavía me acuerdo de la campaña en el 2018, decíamos, nos vas a conocer. Pensando en esa apuesta de relevo, en que ya a todos los personajes políticos los conocías, pero que en esa, pues sí, en esa intención de cambio, podías descubrir a personas con buenos perfiles, con altura de miras, con una visión de largo alcance en la política para poder cambiar el país. Y lamentablemente y afortunadamente México nos conoció, porque lo que hoy podemos contar de Samuel García, de Luis Donaldo Colosio Riojas, de Agustín Basabe y de otros personajes de este movimiento ciudadano, incluyéndome a mí, es que pues bueno, tenemos que rendir cuentas de nuestros actos y parte de mis cuentas han sido revelarme al modus vivendi de la mayoría de los políticos que no importa la edad, pero se comportan igual o terminan comportándose como el sistema les condiciona sin tener una mínima sensibilidad o noción, norte, brújula, para poder seguir siendo aquellas personas que soñábamos con esta manera diferente de hacer la política. Y estamos en este punto en donde el país está viviendo una crisis precisamente de legitimidad, de liderazgos, de capacidades, de quienes pertenecen a esta clase política. Entonces yo asumo mi riesgo y realmente le digo al país, pues esto es lo que soy, esto es lo que he defendido y no puedo estar cómoda ni conforme. Así es, naturalmente eras la candidata de Movimiento Ciudadano más cuando están impulsando a las mujeres y de pronto hacen todo para imponer al señor Maínez en tu lugar, cosa que pues ha venido a demostrar que se equivocaron contundentemente con la oferta de los proyectos políticos que encabezan dos mujeres. Ahí tenía que haber una mujer, tu caso o el de Patricia Mercado. Sí, claro, estamos en el tiempo de las mujeres. No es ninguna obviedad ni cosa menor que llegamos a este punto histórico del país donde dos mujeres representan a la oposición y al proyecto del oficialismo gubernamental. Entonces, sí, construir una tercera opción prácticamente era casi natural que fuera una tercera mujer en la boleta, pero lamentablemente estas manías del viejo estilo de hacer política, de eso que ya no queremos, porque incluso en el PRI pues están dando cuenta y refundando muchas cosas a partir de aprendizajes y lecciones duras que le han costado a la sociedad mexicana y que ya no queremos eso. Entonces, el dedazo, la cargada,
el que una cúpula de poder no sea incluyente, no solamente con el género, sino con la gente de la base de los partidos, con la agenda de una sociedad que demanda cada vez más cambios, etcétera, pues entonces lo que hace es que Movimiento Ciudadano se comporte como el viejo PRI. Y eso es lo que ya no queremos. Y mira las consecuencias, porque ni son una tercera opción, ni están realmente aportando a un debate fructífero para el país y ni siquiera están siendo congruentes con su propio proyecto, porque hoy, por ejemplo, el candidato Jorge Álvarez Maínez está siendo acusado de agresión sexual hacia una mujer víctima que ya salió a dar su testimonio. Entonces, Movimiento Ciudadano ni es movimiento, ni es ciudadano, y más bien tiene ciertos perfiles que juegan al marketing político, pero que no están aportando a lo que más necesitamos en este momento en el país, que es democracia y que es libertad y un proyecto en serio que le ofrezca a la ciudadanía una alternativa para tantos problemas que hoy tenemos. En ese sentido, ¿cuáles son tus impresiones de este debate que acaba de suceder, que ha sido calificado como un debate que quedó mucho a deber, que la producción del Instituto Nacional Electoral quedó mucho a deber, y mira cuánto dinero se queda el Instituto Nacional Electoral para ese tipo de producciones? ¿Cuáles son tus impresiones acerca de estas posturas del ejercicio de los candidatos y, por supuesto, del saldo? Dos aspectos. El primero, es un debate que no es debate. El formato ya está viejo, es añejo, fue torpe. Los 10 millones de pesos no alcanzaron ni siquiera para que el audio se escuchara. Se notaba que los periodistas, aunque son súper profesionales, estaban nerviosos. Y ya cuando un periodista se le notan los nervios es porque algo está pasando Ya en la está fuera de producción, control. ¿verdad? Entonces hay que cambiar el formato, darle ahí una revisión o una evaluación para que sea una mejor producción y un mejor formato que permita sobre todo el intercambio entre los candidatos y las candidatas. No son entrevistas de trabajo, son para que se contrasten las ideas de la gente. Y por otra parte, sí pienso que, bueno, pues Claudia Sheinbaum sabe mentir sin tener un solo gesto. Eso a mí, la verdad, me tiene muy asombrada. O sea, cómo hay gente en la política que realmente puede hacer eso. Álvarez Maínez, pues es un meme con pies ahora, jugando a llamar la atención, pero pues bueno, nadie lo toma en serio, pues tendría que ser el meme con pies. Y Xochitl Gálvez tiene que reconocer que los nervios la traicionaron, tiene muy buenas propuestas, ideas. De hecho, pienso que dio las palabras clave más importantes en términos de propuestas, pero lamentablemente pues los nervios son nervios, los tiempos son tiempos, el formato es un desastre. Salió, digamos, muy mal y de hecho hay descontento en la gente porque de por sí ya son aburridos, ¿no? O sea, Así de por es. sí los de, ya son muy aburridos. Entonces había gente o hay gente que dice, oigan, uno quiere interesarse y ustedes hacen todo para que no prenda mi celular o mi televisión. En efecto. ¿Y cuáles son los puntos clave que diferencian estos dos proyectos o estas dos visiones de país entre el equipo de Xóchitl Gálvez al de Claudia Sheinbaum? Porque parece que la sociedad está resignada a elegir entre estos dos proyectos, que no se puede hacer nada más que tomar una postura entre estos dos proyectos que parece que representan finalmente lo mismo. Claudia Sheinbaum tiene un partido Morena inflado con los capitales del PRI, del PAN y del PRD, que tanto dicen que combatían y finalmente fueron a rogarles para que nutrieran a su partido y les ayudaran a conseguir votos. Una incongruencia total. Y por el otro lado, Xóchitl Gálvez con el respaldo de Marco Cortés, Alito Moreno, el señor Jesús Zambrano. Entonces la sociedad dice, pues, ¿qué situación voy a decidir? Parece que es lo mismo, parece que por quien vote dará lo mismo. La única diferencia a lo que apuestan justamente con Claudia Sheinbaum es que representan la continuidad de López Obrador, del obradorismo, que en los resultados, pues, ¿qué beneficio le han dado al país cuando tenemos un país sumido en la violencia, azotado por los secuestros, las extorsiones, por la inseguridad pública? Ellos prometieron pacificar al país, sea como sea, y no lo cumplieron, no cumplieron con sus compromisos.
Entonces ahora quieren construir un segundo piso que tienes que pagar además cuota para transitar por él y el primero está lleno de baches. Sí, el primer diferenciador es que Xóchitl Gálvez, si bien es cierto que representa a los partidos tradicionales, también es que llega por el respaldo de la ciudadanía y la sociedad civil. Por lo tanto, su responsabilidad como candidata es más con la ciudadanía que con los propios partidos políticos, porque tiene la obligación de llevar las causas, las demandas, las necesidades de la gente a su agenda como candidata a la presidencia de la República y responder a ella. Por otra parte, lo que tú mencionas no es tampoco algo que debamos de meritar, porque elegir entre la continuidad y el cambio significa elegir una diferente forma de gobernar y una diferente visión sobre cómo gobernar. Si bien es cierto que la continuidad, por ejemplo, dice abrazos, no balazos. Un cambio sí sería, oigan, castiguen a los delincuentes y además hagamos tareas de prevención en salud mental, en tener escuelas de tiempo completo, en tener incentivos para que las madres que trabajan puedan atender mejor a sus hijos e hijas, porque la educación es importante para el comportamiento no violento y una serie de cosas más. Si hablamos en términos de salud, ¿qué es lo que ha hecho Morena en pandemia y después de la pandemia? Hoy no hay medicamentos para enfermedades tan graves como el cáncer, por ejemplo. Bueno, un cambio sería satisfacer la demanda, obviamente, de estos medicamentos, pero no solamente eso, de llevar la tecnología y los recursos necesarios para que tú te puedas atender en la salud pública y privada y que con además todo lo que viene nuevo en términos de salud pueda ser invertido en hospitales, en especialistas, en medicamentos. Si vemos esos contrastes en dos de los problemas que más le importan a la gente en este momento, que es salud, que es seguridad, pues ahí nos vamos a dar cuenta que mientras un proyecto no solamente representa esa continuidad, sino que está ensimismado en seguir la visión de una sola persona, que es López Obrador, pues en el caso de Xóchitl Gálvez, ella tiene que ser el aglutinador de que todas esas demandas de la gente puedan concretarse en acciones que seguramente hará si llega a la presidencia de la República. Otro de los argumentos que muchos enarbolan es que Claudia Sheinbaum tiene un premio Nobel, Claudia Sheinbaum es científica y Xóchitl Gálvez no tiene esos méritos. ¿Qué dices al respecto? Pienso que todas las mujeres tenemos méritos una vez que ocupamos lo que conocemos para hacer algo por la sociedad. Yo podría tener muchos premios y reconocimientos que los tengo, pero si no hago nada con eso que tengo de conocimiento para cambiar al mundo, pues entonces digamos que son para la egoteca, para ponerlos en un lugar bonito en la casa y que todo el mundo te aplauda. Es científica, sí, pero dime tú, ¿qué ha hecho ante la contaminación y los días álgidos de contaminación en contingencia ambiental en la Ciudad de México? Yo nada más quiero saber una sola acción que combata al cambio climático como científica ambientalista. Y por otra parte, Xóchitl Gálvez, que ha sido senadora, es una de las mujeres que en ese mismo tema no solamente ha ingresado iniciativas, ha puesto denuncias, ha digamos, hecho toda esta conversación a nivel internacional, ha sido quien nos ha representado también en diferentes foros internacionales para saber cuáles son las rutas que tenemos que seguir en términos de leyes y políticas públicas. Entonces, nadie demerita los premios, pero yo sí les digo, a la hora de hacer cosas, eso lo podemos dejar en un lugar muy bonito de la casa. Y también tiene que ver con tu liderazgo, que tengas que ser un liderazgo democrático, no autocrático, que puede ser... Por supuesto. Por supuesto, el estilo importa mucho. Yo sí pienso que en el futuro va a ser inevitable. Mira, las redes sociales ya rompieron la jerarquía. Es más, los artistas lo dicen. Antes de las redes sociales no se tenía contacto con los fans o no se podía tener intercambio. Es más, la gente que no le gustaba tu música o no le gustaba tu telenovela no te podía mentar la madre, ¿no? O sea, cosas así. Ahora, lo que se espera de los líderes del mañana es
justo que tengan esta dinámica de no jerarquías, de más horizontalidad, de aprender a escuchar, de tomar decisiones en consenso. Son otro tipo de habilidades, pero hay una sociedad que ya las necesita. Por eso te decía, la gente que cae en el pasado se está dando balazos en el pie porque querer gobernar al estilo de la vieja usanza, como en 1970, donde el presidente decía y todos, sí, señor presidente, Sí, es eso ya no, indignante. eso ya ni en la casa. Les acabo de dar un ejemplo de No, artistas, y pero se ahora repite en imitan el casa. acento de López Obrador como en los tiempos de Salinas de Gortari. Se vuelven una némesis, se vuelven una copia, una fotocopia, pero además barata, ¿no? O sea, porque Pues no es sí, como lo original. No es como lo original, pero o sea, ¿qué intenta piensa ser. la ciudadanía cuando ve a Claudia Sheinbaum imitar el acento tabasqueño del presidente López Obrador y repite todo el discurso como una calcomanía para ser consistente con que lo que se dijo en el 2018 antes de ser acreedor al poder va a tener sustancia y resonancia justamente ahora donde ya hay saldos contundentes del gobierno, ya se conocieron justamente a los perfiles en el ejercicio del poder en el gobierno y los resultados no han sido verdaderamente positivos para el tema de la pacificación. Sí, a quien le preguntes, porque no son comentarios que salgan de mí. Es más, yo les puedo compartir de cierta manera. Tengo un privilegio desde el escaño en el que les represento, pero la gente en la calle, a ver, no ha de ser cosa sencilla que los padres de familia estén buscando medicamentos para sus hijos e hijas con cáncer. No es cosa sencilla que te secuestren a un familiar o que haya balaceras a plena luz del día, en donde hay pasando personas que ni la deben ni la temen. No es algo vaya fácil o sencillo que haya personas que por la crisis también que estamos viviendo a nivel global y la inflación, porque de eso casi no se habla, pero cada vez nos cuesta más las verduras, las frutas, la comida, todo. Ah, así es, Ser, dicen que hay un superpeso, que no hay una depreciación frente al dólar, pero ¿para cuánto te alcanza? ¿Para claro, cuántos entonces kilos de tortilla? imagínense la gente que tiene poco para vivir y que hoy se enfrenta a, pues, a ver de dónde, o la clase media, a ver de dónde pago la escuela de los hijos y las hijas. Entonces, son muchos problemas que no quieren escuchar, no quieren reconocer. O sea, aquí es Dinamarca, o es Tailandia, o es Los Pinos, que no falta nada, pero no es la realidad. Así es. ¿Tú también consideras que se están instaurando esquemas y se están sembrando situaciones para instaurar un régimen dictatorial como el que se padeció en Venezuela y que estos son los inicios de esa instauración? Mira, yo siempre hago la broma que no quiero sonar a tía panista, a pecar de exagerada. Pero lamentablemente las señales ya son demasiadas. Parece que traen un libro y van haciendo lo mismo que hizo Chávez, lo mismo que hace Maduro, lo mismo que Sí, hace. repiten el mismo discurso. Amor con Es que amor se de paga, verdad, yo ya no me pertenezco, soy del pueblo. sí, y yo como les digo, pues si no me quieren creer, ustedes nada más pongan historia de Venezuela de los últimos años, la crisis internacional que lamentablemente Cuba, Venezuela, Nicaragua, en su momento Argentina, se han puesto en el foco, en el ojo del huracán, no tanto por ciertas cuestiones cotidianas gubernamentales o decisiones gubernamentales, sino por coartar libertades, por encerrar a gente que dice lo que piensa, por los presos políticos, las disidencias, por proteger criminales, por hacer atentados a sus constituciones, a sus leyes, con tal de que ellos puedan permanecer en el poder. Entonces son muchas cuestiones que sí deberíamos estarnos preguntando por qué están siguiendo el manual, para qué están siguiendo el manual, qué objetivo quieren lograr con esto, porque incluso hay gente que dice, no, pues yo no creo que sea de esa magnitud. Bueno, pues nada más revisen lo que han hecho estos países que hoy están considerados como dictaduras, porque así se les tiene que reconocer y llamar,
y qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Así es que es sensible lo que está en juego hoy en la República, la decisión que hay que tomar, y mucho justamente apuntan a que se está enarbolando esta decisión entre elegir justamente la instauración de un régimen dictatorial, autocrático, o uno democrático. Sí, democracia o libertad, autocracia o disenso, concentración del poder horizontalidad del poder, un gobierno todopoderoso o la interacción y casi relaciones naturales entre lo público y lo privado. Eh, sí, una jerarquía, ¿no? De otra vez lo que dice el presidente es lo que se hace, o una ciudadanía que pueda participar en las decisiones de lo público. Porque hablemos también de cómo se está gobernando a través del miedo y cómo eso infunde e inhibe la participación social, más hoy cuando se están asesinando a decenas de candidatos en este proceso electoral. Nunca se ha detenido desde que estaba el proceso del propio López Obrador en 2018. Asesinaban candidatos y esto se ha recrudecido. No hay garantías para la participación de un individuo en la vida democrática de su comunidad, de su país, y esto justamente está dando un mensaje a la gente de que tengan temor, de que no se metan, menos personas se quieren involucrar en el asunto público y en el político porque dicen, yo para qué voy a arriesgar mi vida y la de mi familia y la de mis amigos cuando ahí está lleno de corrupción, lleno de violencia, yo mejor me hago a un lado y eso solamente está abonando a que una pequeña camarilla, a que una pequeña facción siga concentrando justamente el control arbitrario de las instituciones a su antojo, y eso es terrible, eso es totalmente lamentable. Sí, pues llevamos más de 30 asesinatos de candidatas y candidatos de todos los partidos, que obviamente enrarece el clima de la elección. Hay gente que ya se está preguntando, pues, qué va a pasar si salen a votar y no tanto en términos de la decisión, porque hay gente que también ya la tiene muy definida, sino más bien en términos de violencia. Se están incluso planteando escenarios como aquellos en donde nos acordamos, ¿no? De cuando apenas existía una incipiente oposición, que se robaban urnas, que mataban gente, que secuestraban al personal que podía hacer estas actividades en la jornada electoral. Entonces, ese es el problema de tener tanta violencia, que llega un momento en el que es una gran interrogante saber lo que puede pasar. Y la gente, obviamente, el miedo no anda en burro. Hoy mismo, o sea, hoy salir a la calle, incluso estando en tu casa, puede ser de riesgo porque nos estamos enfrentando a una violencia atípica en el país, como pocas veces, o me atrevo a decir, por los años que tengo, quizá haya otro punto de vista, pero yo no había visto esta escalada de violencia. La viví en Monterrey en aquellos años 2008, 2011, que de hecho me tocó ser activista por la paz y salir al activismo, de hecho, pero, pero así como lo estamos viviendo en este momento, yo no recuerdo experiencia alguna. Exactamente, hay ya lugares totalmente cooptados por el crimen organizado, ya no hay verdaderamente representación popular, injerencia del Estado mexicano, y ese es el gran peligro, que se instaure ya toda la República como un narcoestado. ¿Qué hacer al respecto hoy en día? Porque la gran advertencia, la gran alarma es que el crimen organizado, el crimen, los criminales sí se organizan y los políticos no. Eso es el factor definitorio de las elecciones del 2024. Y poco se habla sobre la incidencia del narcotráfico como un cuarto poder. O sea, como aquellas personas que si no es por el dinero que meten a las campañas o será por coerción en la misma dinámica de la pelea de territorios o será porque les conviene, digamos, la complicidad de personas que estén al frente del poder. Entonces, estos son temas muy delicados, pero la gente ya, vaya, es un secreto a voces que se tocan, es un secreto a voces que hay ciertos
elementos que considerar para esas, Pero para lo que queremos. Desde el Senado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se plantea cuando aprobaron una Guardia Nacional que parece que no resguarda a nadie? Sí, y sabes qué, que no nos hemos estado concentrando también en el castigo que se debe tener. O sea, los narcopolíticos no pueden llegar a posiciones de poder. ¿No? ¿Y qué ha hecho el INE? Nunca ha ¿No? advertido de ninguno. O sea, así como decimos ningún agresor en el poder, o sea, nadie que haya violentado a una mujer, así también tendríamos que decir, pues nadie que esté recibiendo financiamiento del crimen organizado, nadie que esté en esas complicidades. Y me acuerdo mucho del caso de Colombia. Colombia vivió un proceso similar, de hecho, lamentablemente también mataron entre todo eso, mataron a políticos y a Sí. disidentes, activistas y periodistas por Pablo decir Escobar se volvió públicamente, diputado, senador, ¿no? sí, y por exhibir públicamente la relación narcopolíticos. Así es. Entonces estamos en una situación bien complicada, está muy complejo, pero sí tendríamos que estar primero reconociéndolo, porque hay gente que hasta la fecha no lo quiere reconocer, pero es algo que estamos viviendo. ¿Y qué piensas de la injerencia del ejército mexicano en las obras del presidente? Es bueno, es positivo que participen justamente en estas construcciones? ¿O tiene que ver con darles más poder No, del que merecen y es un peligro no, para el país? mira, yo porque en 2018 me hice activista, no en el 2018, antes, porque en el 2018 entré a la política, pero me hice activista en el 2008, 2011, en este periodo de crisis de inseguridad, y justo defendiendo a Jorge Mercado y Javier Arredondo, que fueron asesinados a manos de militares en Sí, toda esta fallida estrategia de la guerra contra el narco. Entonces a mí me dejó un gran aprendizaje y no es ni por satanizar, ni por menospreciar, ni por desprestigiar a la milicia mexicana. No, todo lo contrario. Es incluso por protegerles, por defenderles y por entender que su integridad no puede estar en juego por el capricho de unos cuantos o de un presidente. Esto quiere decir que la milicia tiene que estar en los cuarteles como debe de ser, entrenada y abocada a la seguridad nacional y a lo que hemos hecho últimamente, a nuestra seguridad ante catástrofes y fenómenos naturales y crisis o emergencias que pudiéramos llegar a tener. De ahí en fuera, pues la policía y los mandos tienen que ser civiles. Entonces, hemos estado perpetuando desde hace muchos años la falsa idea de que con más militares con responsabilidades, ya sea de seguridad o como el ingrediente que le puso López Obrador, institucional, que con eso vamos a frenar muchos de los problemas del país. Es una falacia, es una fantasía, no tiene sentido seguir por ahí. Y ya en forma muy cotidiana, pues mira, Molotov lo decía muy bien. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger en una sola frase. así es. Ahora imagínense militares que están entrenados, que deberían de estar haciendo otras cosas. Por eso insisto, no es por desprestigiar a la milicia, no tengo nada en su contra, al contrario, Pero es el quiero brazo de la defender sus violencia. derechos. Quiero defender sus derechos, que hagan lo que la Constitución, lo que nuestra burocracia prácticamente les tiene como actividad reservada y que es, de hecho, muy prestigiada. Era, porque cada vez más encuentras desde corrupción en esto que están haciendo nuevo, hasta casos de violaciones a derechos humanos en términos de seguridad, cosa que no debería pasar. Entonces, nuestra milicia, de ser, ¿te acuerdas? Aquella milicia que admirábamos, que respetábamos, Sí, pues ahora resulta ahora es desconfianza en esta que hay institución. desconfianza, claro, hay desconfianza en la milicia como institución. Y eso ha sido responsabilidad tanto de un presidente, el que desató la guerra, como ahora el que viene a decir, bueno, pues entonces, si no los quieren de las calles, pues que manejen el dinero, pero se está saliendo igual o peor. En efecto, ¿cuál sería tu mensaje para finalizar esta conversación, Indira?
piensen muchísimo su voto, porque es definitorio. Nada más hay dos sopas, no hay tercera opción. Solo hay dos opciones, dos caminos, dos alternativas. Y como decía la novela, no dos mujeres, un camino, literal. Sí. Piensen mucho, razónenlo, quieran un poquito entender el entramado de todo esto. No es tan complicado como parece, pero en definitiva, cambio o continuidad, democracia o concentración del poder, libertad o pues un presidente que define tu destino. Y yo pienso que ya no estamos para eso, al menos mi apuesta, y yo les invito, mi apuesta es por el cambio, por la libertad y por una comunidad mucho más horizontal en donde podamos decidir la vida pública entre todos y hacernos corresponsables de lo que sucede en ella y no dejarle mi vida y la vida de la gente que me rodea a una sola persona en el poder. Perfecto, Indira. Gracias, senadora Indira Kempis, por haber participado en este espacio de opinión y libertad. Muchísimas gracias, Eric. Hasta pronto.